Tiene la palabra la senadora Odarda. Gracias, señor presidente. Bueno, nosotros ya hemos manifestado que vamos a votar en forma negativa el presente proyecto de ley de presupuesto y como representante de la provincia de Río Negro voy a hacer un detalle respecto de mi provincia en cuanto a cómo perjudica este presupuesto al pueblo de la provincia de Río Negro. Pero en principio quiero hacer alusión a dos conceptos que fueron los ejes de la fundamentación del Poder Ejecutivo al enviar este proyecto de ley, que a nuestro criterio son absolutamente falaces. Uno es el de equidad federal. Nosotros consideramos que este proyecto de presupuesto prácticamente resulta o da como resultado la expoliación lisa y llana de los derechos de las provincias por parte del Poder Central, por parte de la Nación. Y el otro concepto es el de la inclusión, y como muestra el hecho de que ni siquiera hay un solo peso destinado a garantizar el 82% móvil para nuestros jubilados. Ya lo dijo el viceministro de Economía, que no coincidía con este 82% móvil, que en mi provincia es un derecho constitucional, y en la Nación fue votado positivamente por este Congreso y vetado luego por la Presidenta de la Nación. Por lo tanto, no es un presupuesto que garantice la inclusión. Voy a hacer mención a que en realidad, más allá de las metas de este presupuesto que están establecidas en la fundamentación del proyecto, yo quiero decir, a diferencia de lo que establecen los funcionarios del Poder Ejecutivo, que las metas de este presupuesto es el avasallamiento, una vez más, de la Nación respecto de los recursos genuinos de las provincias. Es un presupuesto que fomenta la extranjerización de la tierra, que fomenta la privatización de los espacios públicos. Es un presupuesto que avasalla y directamente menoscaba a las economías regionales, y es un presupuesto que prioriza las industrias extractivistas que tanto daño le hacen al medio ambiente y a los derechos de todos los ciudadanos argentinos, como es la megaminería, como es el gas y petróleo no convencional, garantizado por la Ley Nacional de Hidrocarburos que se está tratando en este momento en la Cámara de Diputados y que nosotros fuimos férreos, hemos atacado con mucha fuerza lo que significa este proyecto de ley para la soberanía de nuestro país. En materia de distribución de recursos entre nación y provincia y la inequidad que esto significa, voy a comenzar con un informe de la Auditoría General de la Nación, que ya hemos citado en las comisiones, respecto de la distribución de los ATN. Tal como se señalaba recientemente, en el año 2003, las transferencias discrecionales, o sea, sujetas a la decisión del Poder Ejecutivo, se ascendían al 34%. En el 2012, estas mismas transferencias discrecionales llegan al 62%. Esto significa que hay una gran discriminación entre provincias, inclusive de la misma región. El caso emblemático, la provincia de Santa Cruz recibió en el año 2012 a razón de 3.094 pesos por habitantes por estos recursos discrecionales, mientras que nuestra provincia de Río Negro recibió solamente 612 pesos y la provincia del Chubut, a modo de ejemplo, 394 pesos. Respecto a la coparticipación, no se cumple en absoluto, como ya se ha señalado, el piso del artículo 7 de la Ley 23.548, o sea, el 34% de piso. A nuestra provincia le corresponde el 2,4% en concepto de coparticipación secundaria, y frente a
a estas críticas o cuestionamientos que venimos haciendo desde hace muchos años respecto de que la Nación le debe por lo menos 9 puntos de coparticipación a cada una de las provincias, siempre se nos respondió que eso estaba compensado por la obra pública que se destina a cada una de las provincias. Lamento decir que nosotros en Río Negro recibimos el 0,36% en concepto de obras públicas plurianuales para nuestra provincia, cuando este índice de coparticipación secundaria es el 2,4%, o sea, 0,36 contra 2,4%. La importancia de los ingresos para Río Negro de la coparticipación es totalmente significativo porque representa el 40% de nuestros ingresos que debieran ser de disposición autónoma de cada una de las provincias. Por eso siempre decimos que el federalismo, lamentablemente, durante estos años se ha convertido en una verdadera utopía. Ya lo he reclamado en las comisiones, esta detracción del 15% de la masa coparticipable, que en su momento las provincias cedieron a la Nación para sostener el sistema de AFJP, debió haber vuelto a las provincias. Nosotros hemos hecho una estimación, que si sumamos ese 15% que nos han saqueado, más lo que corresponde al impuesto al cheque, que no se coparticipa en su totalidad, más los ATN retenidos, estamos hablando de una pérdida para la provincia de Río Negro de aproximadamente 1.000 millones de pesos anuales, o sea, 10.000 millones de pesos en la llamada década ganada. Si a esto le sumamos el plan de desendeudamiento que nosotros hemos podido firmar hace muy poco tiempo y que hemos denunciado la presión de los gobernadores en el tratamiento de la ley de hidrocarburos, ese plan de desendeudamiento se firma cada 3 meses, lo que significa la profundización del disciplinamiento hacia los gobiernos provinciales por parte del gobierno nacional. En materias de obras públicas, como decíamos recién, el 0,36% del total de la obra pública para la Argentina le corresponde a la provincia de Río Negro, o sea, 50 centavos cada 100 pesos. Cada 100 pesos destinado a obra pública para la Nación, a Río Negro le tocan solamente 50 centavos. No está previsto que se complete ninguna obra ni que se ejecuten avances en un porcentaje mayor al 6%. Ninguna obra en Río Negro tiene asignado más de 1 millón de pesos. O sea, por ejemplo, la obra del tercer puente, Neuquén-Chipoleti, le faltan los accesos, no está incluido dentro de este presupuesto. La ampliación de la planta depuradora de líquidos cloacales de San Carlos de Bariloche no comienza por falta de fondos, es una obra licitada el 15 de julio del 2013 y adjudicada el 1 de octubre de este mismo año. Le corresponde a la provincia de Río Negro, con una inversión de 15 millones. La obra ya está, digamos, el contrato está vigente, tiene un plazo de duración de 9 meses, pero está parado por falta de fondos, de los fondos comprometidos por la provincia. Esto significa que al estar el sistema de saneamiento trabajando al máximo de su capacidad, en oportunidades se han vertido los líquidos cloacales al lago Nahuel Huapi. Allí podría existir un apoyo del Gobierno Nacional para poder concretar esta obra tan importante, teniendo en cuenta que San Carlos de Bariloche es un destino turístico internacional del cual nos sentimos muy orgullosos todos los argentinos. La obra del gasoducto a Playas Doradas, Sierra Grande, 0 pesos. La obra de gasoducto, del puerto de San Antonio Este, también 0 pesos. La ruta 23 no está claro si tiene previsto fondos, está finalizado hasta la localidad de Maquinchao, falta Maquinchao hasta Pilcanilleu y de allí a Dinahuapi. Si bien están licitados, no está claro la asignación de recursos, habría una deuda con la empresa ejecutora de los tramos ya licitados.
Y el acueducto San Antonio-Sierra Grande, que el año pasado tenía previsto 1 millón de pesos dentro del presupuesto, ha desaparecido absolutamente este monto del presupuesto 2015. Respecto a Aerolíneas Argentinas, venimos haciendo un reclamo ya desde hace mucho tiempo relacionado a los vuelos interprovinciales. Aerolíneas Argentinas ha previsto en el año, digamos, en el periodo 2010-2015, casi 2.000 millones que se fueron al doble, 3.239 millones aproximadamente. Nosotros reclamamos que además de estos vuelos directos que anunció Recalde, que unirían Bariloche con Córdoba y Rosario, estamos solicitando los vuelos Viedma-San Carlos de Bariloche. Hoy tenemos el disparate de que los pasajeros de Viedma que vienen a Buenos Aires tienen que retroceder 500 kilómetros hacia el sur para llegar a Trelew, para después volver a Buenos Aires, cuando uno de esos vuelos semanales por lo menos podrían hacer la interconexión Viedma-San Carlos de Bariloche. Respecto a la situación de la radarización, que es un tema que nosotros venimos también reclamando, en el año 2004 el presidente Néstor Kirchner firmó el decreto 1407 para la compra de radares de uso civil y militar para cubrir todo el territorio nacional. Ese plan debía completarse en el año 2009. Solamente 2 radares civiles se llegaron a adquirir en esa fecha. 10 años después, la Presidenta de la Nación entrega los primeros 3 radares primarios construidos por INVAP y fabricaciones militares. Nos preguntamos cómo se va a completar la radarización del país si en el 2015 tampoco se van a terminar de construir los radares que faltan. Nosotros venimos insistiendo en que falta radarización en nuestras fronteras. En el caso de Río Negro tenemos un aeropuerto privado en plena área de frontera de un magnate inglés. Lo venimos denunciando ante el jefe de gabinete, que prefiere no contestar a esta requisitoria que hace a la defensa de nuestra soberanía. Respecto de los ramales ferroviarios, hay 0 pesos destinados a la puesta en marcha o reactivación de los ramales ferroviarios en la Patagonia. Hay sí presupuesto para otras líneas como Sarmiento, Mitre, General Roca, Belgrano Sur, etcétera, 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 pero para la Patagonia no existe presupuesto, por ejemplo, para reactivar la línea Plaza Constitución Bariloche o Plaza Constitución Zapala, que es el llamado Estrella del Valle o conocido como el tren zapalero, que era el tren de pasajeros que lamentablemente perdimos en aquella década menemista cuando se decía ramal que para, ramal que cierra. Allí nos llevaron puestos todo el ramal ferroviario norte de la provincia de Río Negro. En materia productiva y respecto a las economías regionales, podemos decir que solamente hay 3 programas destinados a las economías regionales. Mejora de la competitividad es uno, con 50 millones, pero que tiene que ser a pedido de cada empresa. El programa Fondear y el programa que mejora la competitividad de las economías regionales. Pero nosotros en nuestra provincia, y quizá esa es una característica diferenciadora respecto de otras de las llamadas, entre comillas, provincias petroleras, la actividad hidrocarburífera avanza sobre la actividad frutícola, que es uno de los ejes más importantes de nuestra producción. Más allá de los riesgos que hemos denunciado una y otra vez sobre el medio ambiente y la calidad del suelo, y sobre todo por el uso indiscriminado de agua que va a conllevar la masificación de las explotaciones de gas y petróleo no convencional en el medio de las chacras de Perimanzana, de la provincia de Río Negro. También tenemos que decir que es un perjuicio sobre la calidad de nuestra fruta en el mercado internacional, ya que nuestros productores deben cumplir con las llamadas buenas prácticas agrícolas,
y con distintos protocolos, como es el protocolo EUREP-GAP, que es el protocolo que exigen los mercados europeos que compran nuestra fruta, el protocolo USGAP, que es aquel que establece la normativa de Estados Unidos respecto del llamado riesgo microbiano de los alimentos, Nature's Choice, que es los protocolos de calidad que exige Reino Unido y el supermercado Tesco para comprar la fruta. Bueno, nosotros entendemos que no va a haber ningún tipo de ayuda a nuestros pequeños y medianos productores para que puedan garantizar la competitividad en el mercado internacional, y en realidad lo que se está cometiendo es un gran daño histórico en el cambio de matriz productiva en nuestra provincia por la matriz productiva hidrocarburífera. Senadora, disculpe, he excedido bastante el tiempo. Siempre tienen la costumbre de cortarme el uso de la palabra solamente a mí. No, Perdón. El presidente del Senado, Vudú, paró el reloj cuando hablaron varios señores senadores, se lo hice notar, no le hago y me notar, dijo que no iba a senadora, haber discriminación. Bien, en materia ambiental, siempre parece que le molesta cuando hablo yo o tiene alguna senadora, orden está de cortarme excedida en el uso 6 de la minutos, palabra. nada más le aviso. Bien, en materia ambiental, en la ley de bosques, que se prevén 233 millones para distribuir a las provincias y 15 millones para el programa de protección de bosques, consideramos que no es un presupuesto suficiente, dado que la Secretaría de Ambiente no puede parar la deforestación de los bosques nativos en el país, así lo denunció la Defensoría del Pueblo de la Nación en su resolución 26/2014, cuando se comprobó el desmonte de bosques en la provincia de Salta. Respecto a la ley de glaciares, no hay partida específica para la protección de glaciares en la Secretaría de Ambiente. El relevamiento que llevó a cabo el IANIGLA, que debe finalizarse, solo lo hizo con el ambiente glacial y no en el periglacial, que es donde se da la mayor vulnerabilidad por sobre industrias extractivistas, sobre todo megaminería y petróleo. La ley contra extranjerización de tierra solamente tiene asignado un presupuesto de 3,5 millones. Falta inventario de los cuerpos de agua. Lo venimos denunciando de que lamentablemente, como está esta ley, se está invitando a extranjerizar más de 200.000 hectáreas rurales, porque dado el relevamiento que llegó solamente a un 6%, todavía tenemos el 9% del territorio nacional que puede ser extranjerizado, tal como está la ley actual. Respecto a las fiscalías ambientales, existe una unidad en materia ambiental dentro del Ministerio Público que no tiene asignado presupuesto. Y respecto a los entes jurisdiccionales que deben velar por la salud de nuestros ríos, solamente tiene presupuesto el COIRCHU sobre el río Chubut, el ACRA sobre el río Azul, y el río Colorado con el COIRCO solamente 200 millones, que no sabemos cuál será su fin, pero la IC, que es el ente interjurisdiccional que debe velar por la salud del río Negro, Limay y Neuquén, no tiene un solo peso para llevar a cabo su función de control. Por otro lado, este presupuesto solamente destina fondos para remediar 15 hectáreas contaminadas en todo el país. Senadora, ¿una interrupción le puede dar al senador Barrionuevo o no? ¿Cómo? Al senador Barrionuevo le pido una interrupción. Termino y después que hable todo lo que él no. quiera. Respecto de materia de seguridad, la Ley Nacional de Bomberos Voluntarios, lo manifesté hace ya en las últimas sesiones. Este Congreso decidió ampliar su presupuesto, lamentablemente por falta de la promulgación de la ley que aprobó el Senado el 17 de septiembre, no pudo ser incluido en este presupuesto, por lo menos a pesar de las promesas del jefe de gabinete, no tenemos constancia que así sea. Y respecto al Plan Conectar Igualdad, quiero hacer este reclamo, dado que solamente está cubriendo a escuelas de nivel medio diurnos,
cuando las escuelas nocturnas de adultos, rurales y primarias también están requiriendo de las netbooks que corresponden a la distribución por parte del ANSES. Por estos y otros motivos, considero como representante de la provincia de Río Negro que el presente presupuesto no responde en absoluto a los intereses de mi provincia. Muchísimas gracias. Senadora Borello tiene la palabra. ¿Qué pasó? Gracias, señor presidente. ¿Le puede dar una interrupción al senador Berrenuevo, senadora? Por favor, senador, tiene la palabra. Una pequeña... Senadora, pero es para preguntarle, no le estaba por atacar ni nada. No, lo que usted expresa de que el Ianiglia no está haciendo el relevamiento de las zonas periglaciales, ¿usted se está refiriendo a su provincia o a toda la Argentina? Bueno, en Jujuy sí lo estamos haciendo. No, es para aclararle. Se está relevando la zona periglacial, entonces no nos incluye en el... Bueno, me parece bien. Eso es todo, gracias. Senadora Borello. Está pidiendo una... No hay problema, yo no tengo problema. No tengo... Alguien de técnica que vaya a ver que está cayendo mampostería, dice. Porque no es menor por el antecedente de lo que ha pasado en el despacho del senador Rodríguez Sá. Se notifica aquí a la gente de donde entendería, secretaría, fíjate, avisa. Gracias, senadora. Dice que cayó una mampostería. Uy, está el mío. Sí, se está notificando aquí a la secretaría para que tome las medidas. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Es que estaba atenta al problema que tenemos, señora. Gracias. Bueno, señor presidente, este proyecto de presupuesto para el año 2015, considero que es una continuidad de la política de gobierno nacional de este gobierno en ciertas situaciones de gran importancia donde se están evidenciando en este nuevo presupuesto graves errores de diagnóstico, gran cantidad de incongruencias, persistencia de grandes injusticias y violación de las disposiciones constitucionales y derechos de los pueblos. Señor presidente, voy a tomar de manera general 2 o 3 puntos importantes y después voy a hacer alusión pura y exclusivamente un análisis de mi provincia, de la provincia de Córdoba. Considero que en este presupuesto se continúa con los superpoderes en violación a las disposiciones constitucionales. ¿Por qué digo que existen superpoderes? Porque sabemos que nuestra Constitución Nacional, dentro de las atribuciones que tiene el Congreso, es justamente la de fijar anualmente el presupuesto general de gastos y recursos, que es lo que en este momento estamos tratando. Pero está ocurriendo que existe una ley donde se le otorga al Ejecutivo y concretamente al jefe de gabinete de ministros de disponer de todas las reestructuraciones presupuestarias de acuerdo ¿a qué? De acuerdo a lo que ellos consideren o a lo que el Ejecutivo considere necesario. Esto, por supuesto, significa, ¿no es cierto?, que se pueden direccionar, y tenemos ejemplos de ellos, que se pueden direccionar recursos y hacerlo ayudando o, en cierta forma, dándole prioridad a ciertas y determinadas situaciones provinciales en desmedro de otras. Por eso digo, señor presidente, que este presupuesto también viola el federalismo y, por supuesto, a los intereses de las provincias, aunque algunas, por lo que estamos escuchando, parece quizás que no, bienvenido sea.
Pero Córdoba no es el caso. Córdoba, señor presidente, sufre una gran situación, grave situación, porque este presupuesto para mí, relacionado con la provincia de Córdoba, tiene previsiones presupuestarias que son solamente fantasiosas, testimoniales, y eso es muy grave para mi provincia. Voy a dar algunos ejemplos. Quizás lo tenga aburrido ya con los ejemplos que yo realizo, porque la mayoría de ellos son en obras para Córdoba, para la provincia de Córdoba. Ejemplos rápidos para no abusar de mi tiempo. Ruta 9 Norte, la ruta que va de Córdoba y Villa Totoral. Este tramo, que es la parte de la Ruta Nacional 9, se repite desde el año 2009 el reclamo. Para el año próximo nuevamente se propone la construcción de otra calzada, una asignación presupuestaria solamente de 3.000 millones de pesos. La Ruta 19, ya muy cansada de esta repetición, voy a dar nuevamente los números. En el año 2013 se asignó 103 millones de pesos. Después, al año siguiente, 24 millones de pesos. Ahora, en el año de este presupuesto 2015, 5 millones de pesos. Esta es una promesa que ya lleva 5 años. La Ruta 158, la intención de convertirla en autovía viene del año 2006. Para el 2015, las partidas son de 9 tramos, 9 millones de pesos. Anteriormente se le había asignado 21 millones de pesos y en el año 2013 eran 81 millones de pesos. Año 2015, 1 millón de pesos para cada tramo que se va asignando a la Ruta 158, que son 9 tramos. La circunvalación. Está demorado el cierre del anillo de la circunvalación para la capital provincial y figura también como una partida testimonial de 1 millón de pesos. Los gasoductos troncales, Córdoba se suma a estas postergaciones en obras viales. También tenemos problemas que están totalmente postergados, de agua potable para los principales núcleos urbanos. Y hay un programa que también he hecho el reclamo del mismo al jefe de gabinete dentro de los gasoductos troncales, que está financiado por el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil. También se encuentra demorado porque está trabado por el gobierno nacional. Ese financiamiento que pedimos para el gasoducto con Brasil demanda, en primer parte, mejoraría la calidad de 400.000 cordobeses. Le daría también importancia a 1.000 industrias y a cientos de comercios esparcidos por toda la provincia de Córdoba. Es muy grave esto para mi provincia. Conclusión de esta primera parte, señor presidente. Córdoba está aportando un 11% de los recursos del gobierno nacional. Pocos de esos recursos, o casi ninguno, se destinan a obras para la provincia de Córdoba. Esta discriminación se nota cuando en la veintena de proyectos que están nacionalmente referidos a Córdoba en obras viales, se ha destinado a cada uno de ellos 1 millón de pesos. Por eso, señor presidente, todas estas partidas que acabo de mencionar como ejemplo, porque hay muchísimo más que lo voy a insertar, estas partidas se van repitiendo año por año. Eso no quiere decir que se ejecuten. Por eso digo que las partidas del presupuesto nacional
destinadas a obras de infraestructura de Córdoba, y esto tiene que quedar muy claro, son testimoniales. Testimoniales es la palabra junta. Son falsas, aparte diría yo. Esto es lo mismo, al decir que son testimoniales, es lo mismo que reconocer que el gobierno nacional no hará nada en Córdoba. Es una triste realidad, señor presidente. Es triste pensar que por alguna cuestión en especial el gobierno nacional prácticamente nos tiene ignorado como provincia. Por lo que estoy escuchando, son varias las provincias a las cuales ignora, pero esa discriminación provincial y la dirección, estar direccionado en las partidas presupuestarias para ciertas y determinadas provincias que no comulgan con su ideología, porque así lo entiendo yo, a pesar de que el señor ministro de Gabinete me dijo lo contrario. Esto no es bueno para el país, no es bueno para la democracia, no es bueno para nadie que quiera invertir y vivir en nuestro país. Gracias, señor presidente, y el demás detalle, respetando el horario, lo haré con una inserción. Gracias, senadora. Tiene la palabra la senadora de la Rosa. Gracias, presidente. La verdad que estoy asombrada de escuchar las cosas que estoy escuchando de la oposición con respecto al presupuesto 2015. Y además porque efectivamente son 10 años de presentación de presupuesto de esta gestión que comenzó con Néstor Kirchner y que sigue con Cristina Fernández de Kirchner, que para nosotros es una década ganada, de una gestión de gobierno que efectivamente tiene en cada uno de los presupuestos nacionales una herramienta eficaz. Acá hemos escuchado decir que el presupuesto es falso, que no sirve para nada y que se no ha hecho nada. Algunos dicen que es un paca-paca, que habría que sacar un proyecto de ley que diga primero, qué sé yo, gástese lo que sea necesario. No, no es así. Cualquiera, señor presidente, que haya gobernado en la Argentina, y no estoy hablando de un presidente de la nación, cualquiera que haya sido gobernador en su provincia, usted mismo, que haya sido intendente de alguna de las localidades argentinas, sabe que no se puede gobernar sin presupuesto. Y que un partido político, un frente político, un espacio político que gobierna, como hemos gobernado nosotros estos 10 años, necesita, entre otras herramientas, no es la única, por supuesto, el presupuesto, pero sí, el presupuesto representa un plan de gobierno y cuantifica en número el gasto y la inversión que se va a hacer. Es absolutamente necesario tener una herramienta del presupuesto. Al revés, sin presupuesto, un gobierno puede tener ideas, puede tener planes, puede tener lo que quiera, puede planificar, puede decir lo que va a hacer. No sirve para nada si no tiene un presupuesto que le habilita no solamente a gastar. Porque, ¿qué hacemos nosotros hoy acá con el tema del presupuesto 2015? Estamos aprobando, como dice la Constitución. Es el Congreso de la Nación quien fija el límite del gasto, que es lo que estamos haciendo nosotros. Pero además, aunque tenga una autorización para el gasto de un presupuesto, un gobierno no lo puede hacer si no genera los recursos necesarios. Entonces, es mucho más complejo gobernar que solamente decir o que solamente planificar. Porque también se ha hablado mucho de la planificación, que no hay planes. En estos 10 años hubo mucha planificación en todas las áreas. Ahí están los libros, si alguien quiere leerlos, y esa planificación que están en esos libros, estoy hablando de planificación en infraestructura económica y social, en planes energéticos, estoy hablando de todo lo que es agropecuario, o sea, se han hecho muchísimos planes y cómo se ejecuta a través del presupuesto, que es lo que estamos aprobando nosotros. Pero, ¿cómo decir que en estos 10 años el presupuesto nacional no ha servido para nada o que no ha aprobado nada y que el gobierno no ha hecho nada? La verdad que escuchando solamente los números que ha dicho nuestro miembro informante, el senador Aníbal Fernández, es mucho más que elocuente. Es decir, ¿para qué sirvió el presupuesto nacional en estos últimos 10 años y para qué va a servir el año que viene? Para lo que dijimos que vamos a hacer, que es crecimiento con inclusión social. Presidente,
quiero leer las cifras, que ya las mencionó el senador Aníbal Fernández, pues me parece que es muy elocuente. ¿Qué hicimos con estos presupuestos de estos últimos años? Hicimos esto. Asignación universal por hijo y embarazada. Estoy dando algunos ejemplos porque es imposible resumir en 10 minutos la obra majestuosa de gestión, de infraestructura y de inclusión social que ha hecho el gobierno de Néstor y de Cristina. Asignación universal por hijo y embarazada. 3.400.000 beneficiarios. Esos son son mujeres que están recibiendo esta asignación, no aparte como un subsidio, sino como un derecho, Tienen nombre y apellido y rostros los beneficiarios de todos los presupuestos de estos últimos 10 años y de este presupuesto que estamos analizando. ¿Qué hicimos? Sistema previsional argentino. Cuando la cobertura previsional era solamente del 50% del 2003, hoy casi vamos a llegar al 100% con la última ley previsional que aprobó este Congreso de la Nación. Eso se llama inclusión. Es dar a nuestros viejos y a nuestras viejas lo que nunca tuvieron, que es la seguridad en esa etapa tan difícil de su vida. Salud. En el 2003 eran 8 las vacunas obligatorias, hoy son 16, somos ejemplo. A nivel internacional es el ejemplo de la Argentina como incluye, la Argentina sus leyes migratorias, sus leyes de asignación universal por hijo, por embarazada, sus leyes previsionales, la mayor cobertura previsional en América sin duda. Entonces, esto es lo que hicimos en ciencia y tecnología. Y bueno, en economía social hay 900.000 emprendedores sociales que hacen una economía distinta, ¿no es cierto?, a la economía simplemente de mercado. Y ese es el avance que se ha logrado en lo que es la economía social. Entonces, y todo eso, como bien lo dijo el senador Fernández, eso se expresa explícitamente en cualquiera de los índices que podemos elegir para medir la eficacia de este programa de gobierno y de su presupuesto como herramienta práctica y operativa. Entonces hablaba el senador Fernández de lo que significa la distribución del ingreso, de cómo hemos llegado a un Gini bajísimo y que seguimos bajando a nivel de América Latina, de cómo la distribución funcional del ingreso es hoy el sueño peronista del 50 y 50, que le preguntaba al senador Fernández y me decía, hoy es el 51% que queda en manos de los trabajadores. Es decir, se creció la Argentina, creció la economía y hubo una equitativa o una mejor distribución del ingreso que se da en cada uno de los indicadores. ¿Y qué hablar de la infraestructura? Porque acá se quejan, en mi provincia no se hizo obras, no se hace obra. La verdad es que escuchando a los senadores que hablan de las obras, en primer lugar deberían aprobar el presupuesto. Porque qué lindo, ¿no? O sea, muchas obras que se hacen a lo largo y ancho del país se hacen con el voto mayoritario del Frente para la Victoria y sus aliados. Cada una de las obras. Estoy hablando de las escuelas, los hospitales, de las rutas, de los puentes, los gasoductos. Entonces, bueno, por lo menos, digamos, bueno, en general no me gustan, qué sé yo, las estimaciones de inflación, bueno, sí, pero que por lo menos voten cada una de las obras de su provincia. Me parece que es eso. Infraestructura económica y social. ¿Qué se invirtió en estos últimos años a través de los presupuestos como herramienta? 40.000 millones de dólares en obras de infraestructura económica y social. Solo comparable, decimos nosotros, con los que fueron los primeros y el segundo plan quinquenal de Perón. Que a propósito del segundo plan quinquenal de Perón, yo recuerdo que cuando él presentó el segundo plan quinquenal en el Congreso de la Nación, en su discurso dijo que la obra de arte no es planificar ni presentar un plan, que la obra de arte para un gobernante es la ejecución de ese plan y en eso consiste gobernar, que es hacer, realizar, tener un presupuesto, tener aprobado un presupuesto por el Congreso, pero además generar los ingresos para ejecutar cada una de esas obras
que es lo que hicimos nosotros en estos últimos 10 años. ¿Y cómo no ven los resultados, los beneficiarios? Porque cuando hablamos de infraestructura económica y social, es la gente la beneficiaria. 2 millones de hogares accedieron al gas natural, 3.700.000 hogares a la electricidad, 9 millones de personas accedieron al agua potable y cloaca, 1 millón de viviendas se ha construido, y son obras que además repercuten justamente en la reducción de la pobreza estructural, que generalmente se mide en necesidades básicas insatisfechas. Yo a veces me enojo también con algunos senadores que dicen, sí, porque la pobreza, y sobre todo esta pobreza estructural de necesidades básicas insatisfechas, se hacen con obras. Se hacen con obras que están en un presupuesto, que necesitan ser aprobados y se necesitan generar los recursos como se ha generado en la Argentina en estos últimos 10 años para hacer estas obras y para incluir a estas personas, que no son 2 o 3, son millones de argentinos incluidos. Y solamente con respecto a la provincia de Formosa, que estaba escuchando atentamente lo que decía el senador Nayenov, ya se lo expliqué a él personalmente que es erróneo lo que ha dicho, no hay ninguna quita en el presupuesto provincial de la provincia de Formosa, están todas las obras, tiene que leer el artículo 15 de la Ley de Administración Financiera, ahí va a entender dónde están todas las obras. Es más, hay un presupuesto que es mayor del año pasado, Formosa siempre tuvo un gran presupuesto de la Nación, hay un acta de reparación histórica que firmó Néstor Kirchner, ni bien asumió como presidente de la Nación, que se ha cumplido. Formosa tiene muchísimas obras, escuelas, pavimentación, hospitales, bueno, de todo. Y eso se debe también al presupuesto nacional que estamos votando. Entonces no hay ninguna merma en la provincia de Formosa, están todas las obras, tampoco son ciertos los índices que dijo el senador con respecto al agua potable, que en la provincia de Formosa está superior al 80%, en Ramón Lista es superior al 87%, no son ciertas. Pero bueno, finalmente, presidente, lo que quiero decir es de que la verdad que a mí me sorprende mucho cuando algunos miembros de la oposición nos quieren dar lecciones. O sea, lecciones de economía, lecciones de vida, lecciones de cómo gobernar, lecciones de que está todo mal, que hay un susto en la oposición impresionante, un susto. Entonces tienen que ver todo lo que se ha hecho y tienen que ver cómo está fortalecida la estructura macroeconómica de la Argentina. Que yo siempre digo lo siguiente, antes yo me acuerdo que cuando Brasil devaluaba en las provincias al mes siguiente no alcanzaba la coparticipación para pagar los sueldos. Esa es la debilidad de la estructura económica argentina. Ahora Brasil devalúa, tenemos una crisis internacional, nunca nuestro camino fue de rosas, al contrario, le tocó a la presidenta gestionar en la peor crisis mundial, incluso después de la crisis del 30, es decir, no fueron caminos de rosas, pero fueron caminos de fortaleza, de convicción y de llevar adelante este país. Decía Perón, cuando hablaba de la reforma económica, decía es bastante simple. Se trata de producir en el país, de que esa riqueza producida por los argentinos quede entre los límites de este país y además distribuir entre los argentinos esa riqueza. Y eso es lo que hemos hecho en estos 10 años, presidente. Gracias, senadora. Tiene la palabra el senador Martínez. Gracias, presidente, y trataré de hablar sin miedo, como decía la senadora. Vamos a tratar de analizar, me voy a dedicar exclusivamente a lo que tiene que ver con la parte de la energía. Cuando vemos el presupuesto en la finalidad de servicios económicos, sabemos que existen algunos rubros y los más importantes, sin duda, en estas inversiones es energía, combustible y minería. Luego viene transporte y luego vienen, comunicaciones, agricultura, industria, etc. Cuando uno analiza cuáles son los distintos mecanismos que tiene el propio presupuesto para llevar adelante esto, vemos que es la jurisdicción 56, especialmente Ministerio de Planificación Federal, programa 14, formulación y ejecución, ¿no es cierto?, de la política de la energía eléctrica.
Y dentro de las acciones de sustentabilidad del suministro de energía eléctrica, se destacan las transferencias que van previstas a la compañía administradora del mercado mayorista, Camesa, que es la empresa que se dedica a esto, principalmente destinadas a financiar la adquisición de fuel oil, gasoil, para el abastecimiento de las centrales térmicas y la importación de la energía eléctrica, que tiene un monto previsto de 78.000 millones y monedas. Estos subsidios son los que están destinados a cubrir la brecha entre el costo de abastecimiento de la energía eléctrica, el valor de producción de energía que se le paga a los generadores y la tarifa que se le cobra a los usuarios. Esto antes, esta diferencia, hasta la resolución 406 del año 2003, iba directamente a ser pagada por los usuarios. A partir de ese momento, como se encuentran las tarifas topeadas, es decir, congeladas, la diferencia genera una deuda del mercado eléctrico mayorista, del MEM, con los generadores, que se cubre parcialmente con los subsidios que van a Camesa para la compra de combustibles líquidos para las centrales térmicas. En el proyecto del presupuesto del 2015, lo que hoy estamos viendo, en su artículo 15, el Estado Nacional toma a su cargo las obligaciones generadas por el mercado eléctrico mayorista, directamente las recepta por la aplicación, ¿no es cierto?, de esa, la resolución 406 en su momento, correspondiente a las acreencias de, bueno, Nucleoeléctrica Argentina, Entidad Nacional Yacyretá, etcétera, etcétera, que son las que se hace cargo el Gobierno Nacional. Cabe señalar además que el subsidio al costo de la generación de energía eléctrica se completa con la provisión de 40.000 millones en la jurisdicción 91, que son las obligaciones del Tesoro, para las cuales se le transfieren en ARSA para que cierre sus números con respecto a la importación de gas de Bolivia y los barcos metaneros que tenemos tanto en Bahía Blanca como en la zona del litoral. El programa 73 habla de lo que es la ejecución de la política de hidrocarburos, que prevé 1.500 millones, dentro de los cuales 460 millones son las transferencias al Fondo Fiduciario para subsidios al consumo residencial de gas, que es a través del gas licuado de petróleo usado en el consumo de las viviendas en forma individual, que esto hay, digamos, regiones como la Patagonia, la Puna, el departamento de Malargüe y la provincia de Mendoza, que tienen la posibilidad de tener una tarifa diferencial con respecto a lo que es el GLP. Esta partida, bueno, prevé también 232 millones para gastos corrientes y para financiar los gastos de capital, posiblemente redes de gas, porque eso no lo hemos podido dilucidar con la lectura del presupuesto, sería para redes nuevas, 830 millones. Y lo que sí estamos viendo es el tema que esta transferencia de 2.370 millones se encuentra destinada totalmente, por lo menos en esta partida, a los gastos corrientes. Esto que son subsidios, no previendo de alguna manera alguna inversión en lo que es la ampliación de redes. Después tenemos que el artículo 23 y el artículo 24 lo que hacen es eximir del impuesto a las ganancias a los combustibles líquidos y gas natural. En el tema del 23, el gasoil y el diésel oil, una importación que puede ser hasta 7 millones de metros cúbicos con una ampliación de un 20%. Y en el caso de las naftas, que es el artículo 24, que también tiene este mecanismo de eximir del impuesto a las ganancias, cosa que esto es coparticipable y entonces se le hace un detrimento a lo que son lo que llegan a las provincias, de 1 millón de metros cúbicos también que puede ser ampliado en un 20%. Después tenemos una serie de programas más, el PRONUR, el PERMER, una serie de cosas que vamos viendo. Luego aparece algo que es interesante, cosa que no había aparecido hasta ahora, que es la jurisdicción 50, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. En el marco de estas internas que se han ido generando entre el Ministerio de Planificación y el Ministerio de Economía, la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo se hizo cargo de algunas funciones relacionadas con la energía, previendo una partida de 21.500 millones en el programa 29, donde una gran parte de esto está destinada a la importación del petróleo crudo liviano para poder abastecer a las destilerías y poder reducir de alguna manera un poco la importación del combustible ya refinado.
Esto realmente, digamos, son números que a nosotros no nos cerraban demasiado porque Galucio nos explicaba que lo que era el potencial de trabajo que tenían las refinerías estaba prácticamente en un 100%. Si realmente está en un 100%, ¿para qué incorporamos realmente esto? Será una pregunta que tendremos que hacerle especialmente a la gente que está, digamos, trabajando en este tipo de cosas. Y después tenemos lo que es la emisión de deuda. La mayor parte de todo lo que es la obra pública en infraestructura energética se prevé realizar mediante diferentes mecanismos de emisión de deuda que quedan explicitados en cada uno de los artículos del presupuesto donde se van haciendo. En esto hablo: construcción de centrales termoeléctricas, la termoeléctrica de carbón en Río Turbio, Vuelta de Obligado en la localidad de Timbúes, Guillermo Brown en la localidad de Bahía Blanca, tendido de gasoductos troncales a partir del gasoducto noreste, centrales nucleares como el embalse Icarem, obras relacionadas con acuerdos todos con la República Popular China y las obras asociadas a la construcción de las centrales hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz, las dos, más Portezuelo del Viento. O sea, todas estas obras estarían pensadas en función de la posibilidad de la emisión de deuda o los mecanismos de poder endeudarse a través del aporte de distintos mecanismos de financiamiento que no se aclaren en general. También se prevé la utilización de financiamiento de corto plazo para la adquisición de combustibles o de energía hidroeléctrica. El artículo 40 prevé la emisión de letras del Tesoro. El artículo 41, operaciones de crédito adicionales hasta los 50.000 millones. Artículo 43, operación de crédito público plurianuales, etcétera, etcétera. Son los distintos mecanismos, de alguna manera, que se van llevando adelante. Cuando uno ve cómo van cerrando realmente los mecanismos de los déficits en el área energética, analizamos un tema concretamente cuando hablamos de las empresas y sociedades del sector público, en el caso concreto de ENARSA. ENARSA tiene un ingreso corriente de 73.000 millones, de los cuales tiene como ingreso de operaciones 33.000 millones y un aporte del Tesoro de 40.000 millones, que es en definitiva el monto que tiene que entregarle el Tesoro para equilibrar el balance que tiene de alguna manera ENARSA. No voy a avanzar demasiado, pero de alguna manera, por el tiempo concretamente, y quiero ser lo más justo posible, vemos que realmente lo que ha ocurrido en forma habitual y en forma sostenida es una diferencia muy importante entre lo que tiene que ver con lo que está presupuestado para los subsidios y lo que realmente luego se ejecutan. En el año 2010, de lo que estaba presupuestado, hubo un incremento del 57% de lo que se tuvo que pagar en subsidios. En el año 2012, un 32% más. En el año 2013, un 68% más. Y en lo que llevamos del año 2014, llevamos un 84% más de lo que realmente se había presupuestado. Habitualmente lo que se hacía en los presupuestos era tomar como subsidio lo que se había, en teoría, gastado en el año anterior, y realmente esto también tenía una diferencia, pero lo que estamos viendo es que tenemos una diferencia que está llegando al doble de lo que está presupuestado, lo que realmente va a ser erogado. Y cuando nosotros vemos cuáles son los montos con los cuales trabajamos, por ejemplo, en el 2014 el subsidio total sobre el tema del gasto es el 22,29%. Esto significan 4 puntos del PBI. O sea, cuando estamos hablando de que se duplican, estamos hablando que en vez de ser el 2% del PBI, 2 puntos, se van a gastar 4 puntos del PBI. Cuando uno vemos cómo se fueron llevando adelante, por ejemplo, la quita de los subsidios en el tema del gas, ¿no? Aparecieron algunos incrementos que estuvieron alrededor de un 300, un 400%, esto lo hemos visto en las zonas donde se ha ido reduciendo el tema del subsidio del gas. Con todo esto que se avanzó, se pudo disminuir un 2% solamente lo que es el monto del valor del subsidio del gas. Es decir, es una cifra realmente muy poco significativa la que podemos estar viendo en este momento. Cuando analizamos, digamos, lo que es la matriz energética, cuando vemos el decaimiento que tuvieron todas las empresas productoras de petróleo y de gas, no digo en el caso de YPF que ha podido, digamos, superar esa curva y empezar, el autoabastecimiento energético está muy lejos, no está cerca. Aparte, sería muy injusto e insensato pensar que solo YPF va a ser el que va a lograr
que esto ocurra cuando YPF es uno de los actores del mercado, pero no es ni siquiera el 50%, y aparte de ese 50%, el 51% está en manos nacionales y el 49% está, digamos, en otras manos que son privadas, que no nos parece mal, pero realmente esta situación que hoy tenemos nos va a acompañar en el 2015 y nos va a acompañar por varios años más. El presupuesto del 2015 da por hecho, cuando uno analiza, digamos, los números con los cuales se piensa llegar, da por hecho realmente de que las cosas se van a modificar. Cuando nosotros vemos que los subsidios pasan del 10,2% del gasto total a más del 22%, como decía hace un rato, de lo que es el presupuesto total, analizamos que la única manera de que cierren los números que nos proponen, o un tarifazo para cubrir los reales costos de abastecimiento energético, y cuando digo que con esos incrementos del gas solo 2 puntos pudieron ser modificados, o el presupuesto del 2015 prevé una fuerte desaceleración de la demanda en contexto de precios internacionales bajos y de otros factores que son incontrolables por parte del gobierno, o el presupuesto 2015 sigue la tendencia de los anteriores, subestimando sistemáticamente los gastos de energía, minería y combustible. Lamentablemente, y desintiendo con lo que acaba de decir la senadora preopinante, creo que con estos números que tenemos es prácticamente imposible pensar en un presupuesto, independientemente de la ejecución de obras que se realizan, independientemente de las cosas que se están llevando adelante, independientemente de logros que nosotros hemos acompañado al gobierno en más de una oportunidad. Pero, por ejemplo, cuando nosotros vemos que en el año 2013, cuando Kicillof era secretario de promoción, etcétera, etcétera, para poder equilibrar lo que eran las cuentas de Edenor y de Edesur, tuvieron que hacer las maniobras necesarias para que sus balances no fueran totalmente deficitarios y fueran a la quiebra, y a partir de ahí se le comienzan a reconocer, y en ese momento fueron cerca de 6.000 millones. Esto van a tener que volver a hacerlo porque hoy los balances de Edenor y Edesur están comenzando a tener los mismos rojos que tenían en el año 2013. Por todas estas razones, señor presidente, nosotros no podemos acompañar este presupuesto porque entendemos que no refleja la realidad, por lo menos desde el área de energía, que es la que estuve analizando. Muchas gracias. Gracias, senador Martínez. Senador De Angelis tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, presidente, estábamos viendo en este presupuesto que la verdad que tan lejos está el federalismo. Cuando vemos que en la década del 90 la educación, la salud, la seguridad se empezaron a hacer cargo las provincias. Y cuando escuchamos senadores que hablan de las escuelas en las provincias, de los hospitales, ¿por qué? Si son obras de las provincias, si está a cargo de las provincias la salud y la educación, ¿por qué tiene que estar la nación? ¿Por qué? Porque se llevan los recursos de las provincias. Después hay que darle la facultad delegada en este Congreso, cosa que yo me voy a oponer, para que un jefe de gabinete después diga dónde tiene que ir el dinero. Entonces encontramos obras inconclusas, presupuestadas en otros presupuestos. En mi provincia tenemos rutas como la Ruta 6, presupuestada el año pasado con 40 millones, tramo 18-127, hoy está presupuestada con 60 millones, pero no se cumplen. O también la misma Ruta 6 en el tramo 127-12, con 45 millones, ahora 60 millones. O la misma ruta, la Ruta 20, a la Ruta 22 de 50 millones, siguen 50 millones, entonces quiere decir que esa no va a tener incremento. Y sin duda no se va a cumplir, porque está lejos la nación de las provincias. O el mismo hospital Gualeguaychú, un hospital que en el 2009, con 30 meses para la ejecución y un presupuesto de 169 millones de pesos, 30 meses, el 2009 quiere decir que tendría que estar terminado en el 2011-2012. Todavía está sin terminar. ¿Por qué? Porque son los recursos de la nación. Si estas cosas las manejaría la provincia, sin duda eso ya estuviesen. O escucho por ahí algunos senadores que hablan del agua potable y de las cloacas. ¿Y para qué están los intendentes? ¿Para qué están los concejales? ¿Para qué están los legisladores provinciales? Para decir dónde es la obra, dónde tiene que estar. Estas son las cosas que no entiendo de este presupuesto, sin duda porque la nación se queda con todos los recursos de las provincias. Y ahora más en este presupuesto
el artículo 15 de este presupuesto se apodera de los excedentes de Salto Grande que son propiedad de la provincia de Entre Ríos, de la provincia de Corrientes y parte de la provincia de Misiones, que son para reparar los daños naturales que hizo esa represa hidroeléctrica Salto Grande. También se queda al Estado Nacional. Y sin duda no se van a poder ampliar redes de tendido eléctrico para producir más arroz o para hacer caminos. O sin duda lo va a decir el jefe de gabinete después cuál es el camino y cuál es el tendido eléctrico que hay que hacer. Por eso cayó el 35% la producción de arroz. Todas esas cosas que son del federalismo. Entonces cuando yo escucho senadores que hablan del federalismo y de la república, este presupuesto es unitario, centralista. Y yo lo escuchaba al senador, al miembro informante, al senador Fernández, cuando hablaba de la caída del crecimiento de este país, igual que otros países. Y yo ahí disiento con el senador. Porque si este país no hubiese ido en contra del campo, sin duda tuviera 130.000 millones de dólares más en la reserva del Banco Central. Imagínense qué problema podríamos tener. Si comparamos cómo creció Uruguay, cómo creció Paraguay, cómo creció Brasil. El sector agropecuario es un sector dinámico. Este gobierno fue en contra. Entonces, cuando hablamos de la asignación universal por hijo, quiero decirle también que este senador, allá por el 2001, participó en el Frente Nacional contra la Pobreza, cuando decíamos que la asignación universal tenía que ser por ley para saber todo el ámbito, para que la vaya a que realmente lo necesite y que vaya y que hay que atender a la madre en el momento de su gestación y tiene que ser contraprestación y los chicos tienen que ir a la escuela y tienen que ser vacunados. Una cosa seria. Este gobierno lo tomó eso, pero no lo cumplió porque no es por ley, no es universal. Y estas son las cosas que hay que poner en este debate, porque la verdad que a mí me gustaría un presupuesto para que no haya pobre, para que realmente le vaya a quien le tenga que ir, que lo necesite, pero también con un país desarrollado, donde las provincias tengan autonomía, donde los gobernadores sean los responsables de la educación, de la salud, de la seguridad, de las infraestructuras. Y acá el gobierno nacional manda obras, sí, son rutas hermosas, pero los caminos terciarios, donde no solamente para sacar la producción, sino para entrar con la educación, para entrar con la salud, para entrar con el desarrollo en el interior del país, no lo tenemos, porque no tienen fondos, porque la nación se apoderó de los fondos de las provincias. Entonces, yo digo, ¿qué nos enseñaron cuando se forma la República? Que había provincias que tenían pactos preexistentes, que las provincias conforman la República, y estas cosas se han perdido. Por eso, estas cosas... presidente, cuando yo veo cómo cayó, y por ahí decía del crecimiento, perdimos una oportunidad. Hace 15 años atrás, la soja valía $170, valía 550 dólares. Hoy tiene un precio real de 350 dólares. Si no estuviéramos las benditas retenciones, a cual me opongo tenazmente, sin duda esos 350 dólares podrían ser muy bien. Hoy se está cayendo la producción. El maíz ha caído, teníamos buenos precios. Perdimos los mercados lácteos. Estados Unidos está metiéndole trigo a Brasil, que antes nosotros lo atendíamos, y no me digan que es para cuidar la mesa a los argentinos, porque el pan subió, porque no hay trigo. Todas esas cosas. ¿Cuánto más podríamos haber crecido? Pero esos dineros tienen que ir a las provincias, pero no por un ministro jefe de gabinete porque tiene facultad delegada. Tiene que ir como coparticipación federal para que el gobierno junto a los intendentes, los gobiernos provinciales, decidan cuál es la obra que necesitan. Entonces cuando dice una obra más, un colegio que viene del gobierno nacional, ¿por qué? Si la educación está a cargo de las provincias, que la hagan los gobernadores, que aprendan a administrar, que sepan lo que es administrar. Claro, si voy mal, golpeo la puerta a la nación y me mandan el dinero. Claro, mira qué fácil es ser gobernador. No, hay que darle autonomía para que con el bolsillo de ellos aprendan a administrar lo de ellos, que vivan con lo de ellos. No puede ser. Y estas son las cosas que veo en el presupuesto y tengo mucha disidencia y por eso no lo voy a apoyar. Lamento mucho, me gustaría un presupuesto más federal para darle la autonomía a las provincias, que la nación no se le meta
y que la facultad delegada en la próxima vez no precisemos ni tema de discusión, que realmente, porque la suma de poder público le hace mucho daño a una república. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador De Angelis.